hemos apartado para para bendecir u honrar a huérfanos, viudas y extranjeros. Pero más que hacerlo como un reconocimiento o una honra donde la gente lo vea como una fecha específica, nosotros le damos gracias a Dios porque es una práctica común de nosotros como iglesia. No podemos decir que comenzamos un lugar. Cuando Dios a nosotros nos habla en su palabra, comenzamos a hacerlo. Y no sé qué tiempo, pero muchos años lo leímos, obedecemos. ¿Sí? Y dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú. Lo primero es el hombre o el cabeza de hogar o la madre, tu hijo, tu hija, tu siervo, o sea, tu empleado, tu empleada, el sacerdote que habitare en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviere en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. ¿Qué significa el lugar que Dios haya escogido para poner su nombre? Donde está Dios hay bendición. Donde está Dios hay crecimiento. Donde hay bendición, donde hay crecimiento, donde hay manifestación de su gloria, allí es el lugar. Hacen esas cosas o pasan esas cosas porque Dios ha escogido ese lugar. Pero es importante que entendamos que cuando habla de un lugar, Dios no se mueve en el lugar o en la naturaleza. Dios se mueve en las personas que pueden vivir en ese lugar, porque Dios mira son corazones. Cuando usted se haga una pregunta, porque hay personas que son bendecidas y hay otras que no son bendecidas, porque hay personas que se les dan oportunidades y otras que no se les dan oportunidades, porque hay personas que son se les dan las cosas y a otras no. La clave está en el corazón. La clave está en el corazón de cada persona, porque eso es lo que Dios mira, el corazón de las personas. Eso es lo que Dios mira. ¿Qué hay en el corazón de nosotros? ¿Y qué debe de haber? El Salmo 146 dice lo que debe de haber en el corazón. Lo primero que vemos, verso 1, alaba, oh alma mía, a Jehová. Lo primero que Dios quiere mirar es un corazón cuya alma alaba a Dios. Un corazón que en la mente, en la voluntad y en los sentimientos adora a Dios. Un corazón que no se distrae porque está pendiente es cómo canta, cómo danza o cómo toca un instrumento musical. Un corazón que todo lo que hace, su visión, su pensamiento es estar solamente pensando en Él. Una ilustración muy sencilla es cuando hay personas que contratan a un mariachi para llevar una serenata a la novia que ama o para declarársele. El hombre contrata un mariachi, no canta, no entona, pero comete el gran error de cantar. ¿Qué lo lleva a cantar? ¿Está enamorado? ¿Qué lo lleva a cantar? ¿Se quiere casar? Eso es lo que lo lleva a cantar. Cantar no es, o alabar a Dios, no es cantar entonado. Alabar a Dios es hacer algo que no lo sabes hacer, pero lo haces con todo el corazón, porque en tu corazón lo que hay es un agradecimiento y un reconocimiento de Dios.
Solamente porque es Dios, alabarlo. El versículo 2 dice: alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Sigue diciendo el versículo 3: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. En los seres humanos no hay salvación. La salvación está en Dios. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de libertad, salvado de las consecuencias del pecado. El pecado da origen a la muerte, y el pecado produce una muerte que es separación eterna de Dios. Hay una muerte física, que es la separación del alma, el espíritu del cuerpo, pero hay una muerte espiritual, y la muerte espiritual es la que no deberíamos de darnos el lujo. La muerte espiritual es la separación total de nuestra alma con Dios. Y esa separación se consigue aquí en la tierra. Bien. Ningún ser humano nos puede dar salvación. Ninguna persona puede llenarnos como Dios nos llena. Ninguna persona ocupa el lugar que solo Dios puede ocupar en nuestro corazón. Y la prueba es que hay personas que se casan enamorados y hoy día están divorciados. ¿Por qué se divorciaron? Porque no se llenaron uno al otro. No se pusieron de acuerdo. Porque para estar juntos hay que estar de acuerdo. ¿Estarán dos juntos sin estar de acuerdo? El rompimiento de una relación matrimonial es en los desacuerdos. Desacuerdos donde tal vez se pudiera salvar el matrimonio, cuando en ese desacuerdo el que esté equivocado acepta que está equivocado y rectifica, o equivocada, acepta que está equivocada y rectifica. ¿Sí? Importante cuando dice: no confíes en los príncipes, no confíes en la gente de autoridad, no confíes en las personas que son de influencia. El versículo 4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En este mismo día perecen sus pensamientos. Toda persona que tiene autoridad, toda persona que usted conoce en este mundo, que puede ser de influencia, dice que hay un día que suelta su aliento, se va con el Señor, pero su cuerpo, que fue hecho del polvo de la tierra, se convertirá en polvo nuevamente. Y esto no es para aquellos que confían en las personas, sino también aquellas personas que se sienten llenas de que otros confíen en ellos. Aquellos que presumen que son importantes o que se sienten importantes porque le dan un reconocimiento. Para ser más explícito, aquellas personas que se sienten bien porque les reconocen, por ejemplo, le dicen tío, tía o algo por el estilo. Ningún ser humano nos puede dar la salvación que Dios da. Es más, llego a la conclusión, no sé, usted pregúntele a Dios, que hay tantas relaciones rotas en la vida y que hay tantas relaciones rotas de los seres humanos precisamente por eso, porque hay un momento en que usted se da cuenta que ningún ser humano le puede llenar, y en algún momento hay una desdicha, un desconcierto y un vacío y una carencia, y lo que Dios busca es que confiemos en Él y nos soportemos los unos a los otros. Podemos decir: oye, qué decepción. Dios quiere es que nosotros entendamos que la decepción es una opción, pero la misericordia y llevar las cargas los unos a los otros es el mejor camino. Porque
no debemos de juzgar a alguien que tiene fallas diferentes a las nuestras o debilidades diferentes a las nuestras. Versículo 5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa dichoso. Dichoso 3 veces. Dichoso, dichoso, dichoso. La palabra dicha significa satisfecho. Satisfecho en el alma, el cuerpo y el espíritu. El único que puede operar en el hombre para que esté satisfecho o dichoso es Dios. Dios es el que determina, el que tiene sus designios con respecto al cuerpo. Salud, vida o partida de este mundo. Y eso simplemente contra Dios, ¿quién puede pelear? ¿O quién puede cuestionar a Dios? ¿Quién le puede cuestionar sus decisiones a Dios? Ninguno de nosotros. En cuanto a la mente, los pensamientos, Él es el único que puede transformar nuestras vidas cambiando nuestra forma de pensar. Y nuestra manera de pensar errada la podemos mejorar aprendiendo de Él y su palabra. Y el Espíritu, el único que puede hablar a nuestro espíritu y guiarlo y enseñarle, es el Espíritu Santo. Por eso, dichoso aquella persona cuyo ayudador es Dios. Cuando nosotros nos enfocamos es que Él es nuestro único ayudador, las decepciones o los desconciertos de las personas ya no nos van a afectar tanto. ¿Por qué? Porque entendemos que todo ser humano tiene limitaciones, pero Dios va mucho más allá. Dios es infinito en su poder, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. ¿Por qué hemos de alabarlo? ¿Por qué hemos de adorarlo? Porque Él lo creó todo, Él lo hizo todo, Él guarda la vida. Miren, muchas veces uno escucha oraciones donde se dice: Señor, gracias por esto, gracias te pido por esto y te pido por esto. Y las oraciones a veces están encerradas ¿en qué? En pedirle las necesidades materiales que tenemos. Creemos que bienestar es eso: comida, bebida y vestido. Y no, bienestar es conocerlo a Él. Bienestar es experimentar su presencia, su compañía. Bienestar es que Él se nos revele. Bienestar es que nos hable. ¿Por qué? Porque cuando hay alguna necesidad física, Él habla. Va a dar esperanza, va a dar consuelo. No va a dejar que nos ahoguemos en llanto o en una angustia. Cuando hay una necesidad en el alma, la mente, la voluntad, los sentimientos. ¿Cuántas personas no tienen una vida depresiva, no están afectadas en el sistema nervioso? Sufren de inseguridad, sufren de tantos problemas o como le llama la psicología moderna, trastornos. Por ejemplo, bipolaridad. Pero eso es producto de un alma que no tiene paz, de una persona que por alguna cosa que no se le dio, algún detalle de la vida, una profesión que no pudo estudiar, o lo que llamamos frustración. La profesión que no pudo estudiar, el trabajo que no pudo conseguir, tantas cosas. Comienzan las personas a tener una impaciencia y una intranquilidad, donde la misma impaciencia, la misma intranquilidad les perturba. O sea, nosotros mismos somos nuestros perturbadores.
Nos perturbamos por algo imposible que escapa de nuestras manos, pero que nos tiene totalmente obsesionados, que ni nos deja dormir, sabiendo que no, que son imposibles. Dios hizo todo. El versículo 7 dice que hace justicia y a los agraviados, y que da pan al hambriento. Y comienza lo que Él hace. Si hay gente agraviada, si alguien le hace daño a alguna persona, Él es el que hace justicia. Por eso dice, mía es la venganza, yo pagaré. La venganza no es buena tomarla en nuestras manos. Es el que da pan al que necesita. Dios da pan al que necesita. Y lo hace a través de nosotros. Y Él da pan a través de los que son como niños. Como aquel niño que tenía 5 panes y 2 peces y lo entregó. Y el Señor multiplicó de eso para que 4,000 comieran y luego para que 5,000 comieran. Dios se presenta como aquel que nos puede ayudar en todo. Jehová libera a los cautivos. Es el que libera a las personas que están cautivas de vicios, de cosas que le obsesionan, en fin. Versículo 8. Jehová abre los ojos de los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos. El que está ciego espiritual y físico, Él es el que sana. Como dice el Señor Jesús, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, peor sordo que aquel que no quiere escuchar. ¿Saben qué es ciego y sordo? Y la peor ceguera y sordera que hay en esta vida es no aceptar tal cual es la vida o las circunstancias que nos toca experimentar. No es fácil, pero si no asumimos las cosas como vienen. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la barca y la tempestad, Él estaba durmiendo, estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque es Dios, porque no se iba a ahogar. Precisamente por ser Dios, Él era el que había ordenado ese viento fuerte y esa tempestad que había. Él lo sabía, pero los discípulos no lo aceptaron. Pero se me ocurre pensar, nunca lo he escuchado. Pedro, como pescador, era experto. ¿Será que no vio los nubarrones? ¿Será que no vio los cielos? ¿Será que no vio el anuncio de esa tempestad y de esos vientos? Eso es como, por ejemplo, cuando usted tiene un carro o usted conoce un carro. Entre domingo y lunes manejé mi antiguo carro, me lo prestaron. Cuando le entregué le dije, mira, chequea esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Conozco el carro. Te acostumbras al sonido, te acostumbras a la fuerza que tiene, te acostumbras y sabes si tiene problema de carburación o no. Dije, debes mandar a limpiar los inyectores. Sí, no, eso no lo pude hacer, que no se llama. Ok. Porque conoces el carro. Y, por ejemplo, cuando tú conoces un carro y te vas de viaje, un viaje largo, y voy a poner ese ejemplo, tiene problemas con los inyectores, corres el riesgo de quedarte en carretera
con problemas de inyectores. O comienza el carro a fallar y no va a desarrollar la velocidad que tiene que desarrollar y te vas a tardar más y va a ser un viaje complicado. Pero siempre puede haber alguien que diga, no viajes así, no andes así, no andes así con el carro. Siempre va a haber alguien que dice, pero por lo menos esta vida está llena de los que se atreven a pasar por una crisis de carretera y está llena de aventureros. Los que se echan unas aventuras aventuras de carretera. Tú le preguntas, ¿está bien el carro? Sí, dele. ¿Estás seguro? Sí, bien. Y cuando ocurre algo en la carretera, que el carro falla, cónchale, hace 3 días pasó eso, pero no había vuelto a pasar. Entonces, cuando a mí se me ocurre pensar, ¿será que Pedro vio el ambiente? ¿Será que estaba en los cielos como quien dice? Porque el mismo Jesús dice en otra parte, cuando va a llover, la gente ve los nubarrones. Pero a pesar de todas esas cosas, Dios es el que libera, el que levanta a los caídos y el que ama a los justos. Y a donde quería llegar, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Dentro del propósito y el plan de Dios, no existe para los que confiamos en Él la lástima. Dentro del propósito y el plan de Dios no existe la obra benéfica. Es una manera de ser, una conducta que tiene propósito, y el propósito es que nadie esté desamparado en su pueblo. Ese es el propósito de Dios. ¿Sabe qué hace la gente en estos tiempos? Cuando ve a los desprotegidos o a los que tienen necesidad, lo ven como una ocasión de hacer una obra social. Dios no hace obra social. Él creó todo, Él creó los animales, las plantas, Él es el que levanta al cautivo, le da vista al ciego, al sordo le hace escuchar, al mudo le hace hablar, y Él es el que está pendiente de los huérfanos y las viudas y del extranjero. Yo me voy a atrever a decir algo aquí con mucho respeto. Hay un momento en que los venezolanos se fueron a Perú y estaban bien, pero de repente se produce una persecución en Perú hacia los venezolanos. Se cayó la finanza, la economía en Perú. Yo voy a decir mi percepción personal. Dios es Dios que se ocupa de los extranjeros. A los extranjeros no se maldice, a los extranjeros no se menosprecia, a los extranjeros no se maltrata. A un extranjero en nuestra tierra hay que tratar al máximo de ayudarlo a pesar de la situación en la que nosotros estemos. Porque Dios le dice al pueblo de Israel, su pueblo le dice, ustedes a los extranjeros los van a ayudar, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto, ustedes son extranjeros y advenedizos en esta tierra. No hay por qué estar maldiciendo a un extranjero. Este X fulano se viene para acá a nuestra tierra
a comernos nuestra comida, a trabajar nuestro dinero. Eso ha pasado. Y todo pueblo que trata mal a un extranjero se cae. Si hay algo interesante en nuestro país, lo que pasa es que usted tiene que leer historia, pero no la historia que está en los libros, sino investigar más. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el presidente Eleazar López Contreras, si mal no recuerdo, permitió 2 barcos con extranjeros, que fue de mucha bendición en la activación económica de nuestro país. No importa la nacionalidad. Cuando en la Segunda Guerra Mundial llegaron italianos, llegaron portugueses, bueno, nuestro país fue bendecido con mano de obra. Y entraron profesiones a nuestro país que el país desconocía. Venezuela siempre ha sido un país bendecido por Dios, que bendice a quien ha llegado a Venezuela. Pero no podemos negar que aquí en Venezuela la palabra maldecir es una palabra común. Es una palabra común. Aquí mismo, y lo digo con el respeto, pero para honrar a Dios y pedirle perdón a Dios públicamente. Cuando yo llegué aquí en el año 93, aquí maldecían mucho a los colombianos. Mucho. Y escuchaba expresiones que el colombiano que no le hace a la entrada, lo hace a la salida. Y sí, es como todo, ¿no? Hay personas que son, por ejemplo, en tu familia hay gente muy honrada. Tal vez tú eres la honrada, pero también hay gente que no es honrada, para no decir otra cosa. Y así en toda nacionalidad hay gente muy trabajadora, profesional, excelente, y hay gente que no. Es impresionante como, por ejemplo, en Chile hay muchos venezolanos en la parte médica que están de jefes, porque son buenos médicos, médicos bien preparados. No debemos maldecir a los extranjeros. Dios es el Dios que se ocupa de los extranjeros, está pendiente del huérfano. Pero lo hace a través de qué o quién? A través de ti y de mí. Porque a los embajadores que Dios tiene en esta tierra es a nosotros. Y usted no sabe qué día Dios se lo va a llevar a usted. Y usted va a dejar un huérfano o una huérfana o unos huérfanos, y a una viuda o a un viudo. Dios trastorna el camino de los impíos. Cualquiera dirá, pero ¿cómo lo trastorna? El trastorno está en la intranquilidad, la impaciencia, en la inestabilidad emocional, en la perturbación que tiene cada persona. No hay paz, no hay tranquilidad. Todo está en lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. ¿Qué significa esto? ¿Por qué cierra así? Lo que Él está diciendo, así piensa Él, y Él no va a cambiar. Y esa es la manera de Él ser. Y nosotros lo máximo que podemos hacer es aceptar esto. Y aceptar a Dios como Dios es. Y tratar nosotros de dar pasos y encaminarnos de tal manera que le sigamos a Él.
le obedezcamos a Él. Y Él edifique nuestras vidas y nos ayude. Y nos ayude. Porque Él es el Dios que se ocupa de su pueblo. Y Él dice que si entre nosotros hay huérfanos, viudas, extranjeros, tenemos que ocuparnos de ellos. Por ejemplo, esto no es hoy que, oye, tienen un día especial, no. Si nosotros no hiciéramos o no celebráramos o no promocionáramos este día, todo para la gloria de Dios. Dios nos ha enseñado a tener la cultura de atender en cualquier momento del año, durante todo el año, a huérfanos, viudas y extranjeros. Por supuesto, sí es verdad que no voy a decir aquí de qué forma lo hacemos, pero no lo hacemos como una obra de misericordia que tenemos. No lo hacemos como algo o una actividad, es cátedra de la iglesia, pues no. Es un diario vivir y es una responsabilidad y un compromiso con Dios. Que hoy lo hagamos de esta manera, solamente hoy es lo que usted puede ver, pero usted no va a ver ni mirará todo lo que hemos hecho el resto del año o lo que falta este año. Porque todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como para el Señor y no para las personas. Y todo como para Dios. Es como entender, eso es lo que late en el corazón de Dios. Eso es lo que quiere Dios. A veces nosotros nos afanamos o nos proyectamos, es todo para uno, todo para uno. Y caminar en la voluntad de Dios no es solo alabanza. Mire, no lo vean como crítica ni que yo soy crudo. Los 2 primeros versículos son los que más practican la iglesia. Ministerio de adoración, la adoración, no podemos quedarnos en los 2 primeros versos. Tenemos que ir más y adentrarnos. ¿Qué es lo que Dios está mostrando? ¿Cómo Dios favorece? ¿Cómo Dios bendice? Las fiestas son producto de reconocer que Él es el que hace todo. Y Él es el que convoca y Él es el que permite que hagamos fiesta y lo honremos a Él y que hagamos partícipe a los más necesitados o a los menos privilegiados o a los que están pasando por situaciones que necesitan del respaldo y el apoyo. Yo me voy a atrever a decirle esto. Hay gente que carece o que se le puede cerrar la puerta porque simplemente en algún momento descuidaron a Dios. ¿Qué es descuidar a Dios? Estar pendiente de las viudas, los huérfanos, los extranjeros, la gente necesitada. A veces uno mismo se promueve o se da sus ascensos. Nunca debemos de cansarnos de hacer el bien. Cuando nos toca atender a una persona con necesidad, jamás debemos de cansarnos de hacer. Y que así sea después de 5 años, 10 años, volver y estar pendiente de eso. Hay algo que lo voy a compartir. Nadie hará las cosas que tú haces tan bien como tú. Y es un error dejarle a aquellos que no hacen las cosas tan bien como lo haces tú, dejárselo a otras personas. No quiero ponerles ejemplos, solamente se los digo.
Cuando Dios te llamó a hacer algo, Dios te dio la visión, tú tenías el corazón, Dios te mostró eso, tienes el corazón. Pero cuando tal vez cansado o aumenta el trabajo, le cedes el lugar a otro. Ese otro jamás va a hacerlo como tú. Y de verdad que nunca debemos de dejar en las manos de otros lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. Lo que Dios me mandó a hacer a mí. Lo que Dios te mandó a hacer, te lo mandó a hacer a ti. Para que cuando Él venga, le multiplique los talentos que Dios puso en tu mano. Si te dio 5, le regresas 10, le entregas 10. Si te dio 2, le das 4. Pero si te dio 1, descuidarlo. Creo que uno tiene que evaluar qué cosas le producen afán. ¿Qué nos produce afán? ¿Qué nos produce angustia? ¿Qué nos produce desespero? Y aunque hay una familia que, bueno, tiene 2, 3 días y con todo el respeto que están viviendo lo que es orfandad o viudez, la mejor manera de vivir momentos así es entender que Dios no lo desampara a uno. Que Dios no lo abandona a uno. Por ejemplo, si perdí un trabajo, el trabajo no era el que me daba el dinero, Dios es el que me provee. Si perdí un cliente o perdí lo que sea que haya perdido, hermano, así coloquialmente, con tal de que usted no pierda a Dios, usted está tranquilo, porque Dios es el que da todo. Dios es el que se provee y suple todo. Y que lo que más debemos hacer es examinar qué tipo de fe tenemos. Si tenemos fe por querer algo, no, la fe no se tiene por querer algo. Siempre, siempre. Cuando nosotros vemos al Señor Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo lo que Él hacía y todo lo que la gente hizo fue instruido por Él. Fueron los 12, fueron los 70 y vinieron, sanaron enfermos, echaron fuera demonios y tal. Pero ellos hicieron lo que el Señor les mandó a hacer. Ellos no hicieron cuando transformó el agua en vino en las bodas de Caná. A él no lo instruyeron ni le dijeron: Señor, te pedimos que conviertas el agua en vino. No. Su madre dijo a la gente: hagan lo que él les diga. Y él convirtió el agua en vino porque la gente hizo lo que él dijo. No jueguen a una superfe. No jueguen a una fe movida por lo que usted quiere. Fe es tener la confianza de que Dios tiene para usted lo que usted necesita. Lo que Él tiene para nosotros es mejor y es más satisfactorio, nos hace más dichosos que lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos hace que nos desesperemos, nos angustiemos, nos afanemos y estemos perturbados de no recibirlo. Oramos a Dios y pensamos de que no nos escucha, no nos responde. No, no es que no nos responda, sino que estamos pidiendo algo que no nos conviene, no nos edifica, y lo que Él tiene es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Eso es conocer a Dios. Y Dios quiere que lo conozcamos a Él para que cuando Él nos hable sepamos que es Él que está hablando y oramos y nos portamos como Él quiere que nosotros nos portemos. En el nombre de Jesús. Conocer a Dios no es venir a una iglesia y sentarse, cantar, no. Conocer a Dios es que usted, no importa por lo que esté pasando, así usted esté viviendo un momento feliz, dichoso, o usted esté viviendo un momento de tristeza, Él está con usted. Y Él es su aliento, y Él es su fuerza, Él es su poder. ¿Por qué
honrar huérfanos, viudas y extranjeros, porque Él así lo quiere. Y punto. ¿Qué intención tiene? Porque un extranjero cuando va a otro país está solo, tiene necesidades. Una viuda tiene necesidades, acostumbrada a un esposo, ya no va a estar el esposo. Unos huérfanos acostumbrados a un papá, ya no va a estar el papá. Te voy a compartir algo personal. Cuando comencé a leer la Biblia hace más de 40 años, me sorprendí de que la Biblia dijera que Dios es Dios de huérfanos, de viudas y de extranjeros. Y puedo decir, no hay motivo para lo cual hundirnos en una depresión, en una tristeza y en un vacío. Él tiene memoria de nosotros. Él tiene memoria de mí. O sea, Él me tiene presente en sus planes y en sus propósitos. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y eso es lo que le agrada a Él. Por favor, pónganse de pie. Y ya entendemos que hay motivos para alabarlo. Y el motivo para alabarlo es que Él creó los cielos y la tierra. Él es el que está atento a las necesidades físicas, las necesidades de alimento, de vestido, de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Ore allí. Señor, gracias. Es un cara a cara. ¿Sabe? Cuando usted lee la palabra, cuando usted medita en su palabra, Él está presente. Lo que usted entienda, lo que usted puede haber percibido, Dios le ha hablado, Dios le ha revelado. Es un cara a cara. Uno de los primeros coros que aprendí en mi vida dice: nunca, nunca me ha desamparado, nunca, nunca me ha dejado. Después de más de 40 años, eso es verdad. Nunca, nunca me ha desamparado, ni en los días de prueba, nunca nos ha desamparado. Jesucristo nunca nos desamparará. Y por eso siempre adorarlo y alabarlo. Si usted en algún momento se siente bien porque tiene un buen trabajo, un buen sueldo, y se siente bien por eso, de repente Dios le quita ese buen trabajo y ese buen sueldo, porque usted se debe sentir bien, es por Él que le da ese buen trabajo y ese buen sueldo. Que si usted tiene salud, alabe a Dios por Él. Usted no tiene salud porque usted hace ejercicio ni nada por el estilo. Que si usted alaba a Dios porque tiene ropa bonita o ropa bien y ha podido comprar bastante este año, dele gracias a Dios porque fue Él que proveyó. Ahí están los descuidos nuestros. Ahí es que están nuestros descuidos. Que tienes talento, que eres bueno en unas áreas, no. Gracias a Dios por Él y nada más que Él. Gracias, Señor. Toda la adoración es para Él. Bendito es tu nombre, Señor. Vamos a orar por todo extranjero que está en Venezuela sufriendo, pasando necesidades, y por los venezolanos que están en el extranjero, que están pasando necesidades. Padre, oramos por el consuelo de tu Espíritu Santo y la revelación de tu Espíritu Santo en toda viuda, huérfano de esta casa, de la ciudad y el país.
Señor, tú tienes memoria de ellos, te recuerdas de ellos. Y oramos, Padre, para que te glorifiques en sus vidas. Oramos, Padre Santo, por los extranjeros venezolanos, los que están hacia el sur y hacia el norte, los que están pasando necesidades, los que están indocumentados, aquellos que están siendo perseguidos, están siendo maltratados psicológicamente porque están indocumentados, aquellos que están trabajando y le pagan como esclavos porque no están legales, Señor. Ten misericordia, Señor. Y sé glorificado, Señor. Oramos, Señor, para que te proveas, para que aumente la fe de aquellos que se sienten solos, abatidos, abandonados, desesperados. Tú no dejas a nadie solo, Señor. Tú siempre estás presente. Toda la gloria y toda la alabanza es tuya. Gracias, Señor. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cura. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cura. Con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Señor, queremos dar el paso de olvidar lo que queda atrás, de olvidar los logros, borrar lo que queda atrás, borrar lo que hemos alcanzado. Señor, los talentos que tenemos, las profesiones que tenemos, los buenos trabajos, lo bueno que es cada quien en su trabajo aquí en este lugar. Señor, suelte de su mente los recuerdos que tiene de ser bueno en áreas. Suelte eso en el nombre de Jesús. Suelte eso. Olvide lo que ha logrado. Olvide lo que ha alcanzado, para mañana no estar viviendo de los logros de hoy. No estar viviendo de esa fama, sino mañana hay algo más que alcanzar. Durante el resto de tu vida hay algo más que lograr. Nunca cansarte, nunca desmayar. Olvidar lo que queda atrás en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que día a día te vas glorificando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Toca cada corazón, cada mente, que haya paz, que haya tranquilidad y seas glorificado en sus vidas. Todo para tu honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Amén, Señor. Dele ese